Le molesta que la piropeen, le indigna y se siente insegura. Hay quien dice que el piropo es una costumbre, que dizque es el ingenio del mexicano. A ella se le hace agresivo, no ingenioso, que le digan si está buena o no y lo que se les antojaría hacer con ella. Pues ¿qué derecho creen que tienen? Y menos que Pepe lo vea y crea que es normal y se vale. Mirna averiguó que en México 7 de cada 10 mujeres han sido agredidas sexualmente en el espacio público, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El piropo es una de las agresiones más comunes, un gesto o acto verbal de connotación sexual no solicitado. Claro, piensa Mirna. ¿A esos tipos quién les ha pedido su opinión? Lo más usual es que hombres desconocidos agredan a mujeres jóvenes. Mirna entiende, es un acto de poder. A ella le atemoriza, a ellos les hace sentir muy hombres enfrente de sus amigos. ¡Ay, ay, ay, mamacita linda! Sí, como lo venías, lo bates. ¡Qué sabroso el chocolate! Mientras esperan para cruzar, Mirna acaricia el fleco de su hermano. Le gusta. En cambio, los piropos no son gestos dulces ni amorosos con los que las mujeres se sientan felices, sino inseguras, sexualizadas, intimidadas. Son actos de machismo. ¿Cómo enseñarle a Pepe que aunque los tipos se rían, eso no es chistoso? ¡Bruta! Mira nomás qué chamorro tan lindo. ¡Y qué cuerpo, mano! Por ver otra vez ese chamorro, me aguantaría hasta una cachetada. Invisible es el piropo como forma de violencia. Por eso se puede convertir en algo más grave. Y es que violencia no solo es el golpe que deja huesos rotos. La violencia simbólica de piropos, chistes, memes, rolas, también es agresión contra las mujeres. No está padre, piensa Mirna, que los chavitos vean eso como normal. Llegan a la casa, por fin. Pepe va corriendo a buscar su gorra mágica. Le dice a Mirna que le urge volverse invisible. A mí también, contesta ella. A mí también. Un guión de Nuria Gómez con información de Patricia Piñones, investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos. Le saluda Ángel Figueroa. Radiosfera, una coproducción de las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de la UNAM. Escríbenos a cienciaunam@unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo. UNAM, la Universidad de la Nación. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad. Alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento. Entra con nosotros a la zona escolar. Entra con nosotros a la zona escolar. Zona escolar.
Gracias por continuar con nosotros cuando son las 2 de la tarde, las 14 horas con 38 minutos de este jueves 25 de noviembre. Gracias a quienes nos acompañan a través del 102.9 FM y quienes lo hacen también a través de la aplicación para teléfonos inteligentes para dispositivos electrónicos con conexión a Internet. Usted puede ingresar a su plataforma de descargas y obtener nuestra aplicación oficial del Instituto Marlense Radio y Televisión para dispositivos Android y iOS. Así que le invitamos a que por favor la descargue para poder contar con toda la información de esta casa productora de medios muy importante. Gracias a quienes nos acompañan también desde esa plataforma. Le quiero compartir, por supuesto, que estamos en las redes sociales. Gracias a quienes nos están escribiendo y nos comparten su perspectiva, su opinión, también sus sugerencias en nuestra cuenta de Facebook en Instituto Marlense Radio y Televisión, y también en Twitter en @radio_Morelos y en @IMRYTV_Morelos y la cuenta oficial de Zona Escolar Z_Escolar. Oiga, le quiero comentar un tema importante, porque el día de hoy se encuentra con nosotros dos integrantes del Comité para la Igualdad de Género, Inclusión y No Discriminación, los dos maestros, personalidades que están con nosotros hoy en día. Quiero agradecerle a Giovanna Quetzal Gómez Rojas y a Sergio Arturo Molina Vega, que se encuentran el día de hoy aquí como nuestros primeros invitados presenciales en 20 meses aquí en Zona Escolar. Les agradezco mucho su presencia. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues preguntarles, ¿cómo vamos en este tema del trabajo de la igualdad de género, de la inclusión y de la no discriminación? Sé que es un tema complejo, importante, hoy una fecha también muy importante de reflexión, y cómo hemos ido avanzando en este tema en la conmemoración de este 25 de noviembre. Bueno, pues antes que nada creo que es importante platicar un poquito sobre justamente qué estamos celebrando hoy. Bueno, pues más que celebrar, más conmemorando, recordando. Por supuesto. El Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Es una fecha importante, está pues haciendo pues una especie de homenaje a la lucha de tres hermanas, las hermanas Mirabal, nacidas en República Dominicana, que pues en estas acciones como de activismo y de defensa de los derechos pues sufren, ¿no? Pues una especie de represión, un ataque violento en la isla dominicana, y pues desafortunadamente pues pierden la vida, más bien son asesinadas, ¿no? Sí. En 1981, este primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que se celebra en Bogotá, en Colombia, toma la decisión propiamente de instaurar este 25 de noviembre como el Día Internacional de la Lucha, ¿no? Por la eliminación de la violencia contra la mujer, y es en 1999 cuando la ONU retoma este día y se designa como un espacio en el que puedan organizarse actividades dirigidas a esta sensibilización con respecto al tema de la violencia contra la mujer. Es importante mencionar también que el 25 de noviembre es un día que abre estas 16 fechas importantes que culminan con la celebración del Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre. Es decir, es un periodo de tiempo en el que se van pues proponiendo y realizando actividades importantes para esta sensibilización, que pues son de naturaleza pues... Más bien, es importante atenderlas, pues fomentan justamente la cultura de paz, el respeto, ¿no? Entre nosotros como personas, y pues finalmente esta reeducación de la cultura machista. Y lamentablemente en últimas fechas hemos visto gran parte de manifestaciones, tanto en redes sociales, videos, parte de lo que sucede de manera cotidiana, de un cierto sector de la población que rechaza el combate a las violencias contra las mujeres, porque hay que decirlo, la violencia no es únicamente física, la violencia no es necesariamente solo verbal, existen actitudes que son violencias, e incluso en muchas de las ocasiones se han hablado acerca de lo que son los micromachismos. ¿Qué significa esto? Bueno, es que hay muchísimas manifestaciones, como bien dices, de violencia que se ejercen desde casi cualquier espacio, y justamente hemos platicado como integrantes del comité de la urgencia de trabajar o de visibilizar esas diferentes manifestaciones de violencia
que son mucho más sutiles. Los micromachismos particularmente tienen que ver con estas acciones que lo que Luis Bonino llamaba violencias invisibles. Sí. Ejercicios de violencia verbal, sobre todo, psicológica, incluso simbólica, que fomentan o fortalecen la idea de machismo, pero desde la sutileza del propio lenguaje, sin ejercer como esta violencia física o la grosería verbal o etcétera. Y dentro del ámbito que nos toca trabajar como comité, uno de los puntos fuertes es justamente ese: visibilizar las condiciones de violencia que se pueden ejercer y trabajarlas para erradicarlas. En ese sentido, la UPN, ¿qué ha estado haciendo para mitigar esta violencia de género? ¿Han buscado ustedes alguna manera de vinculación, de trabajo, de acercarse también con los espacios educativos? Que hay que decirlo, también son lugares en los que lamentablemente se practica de manera cotidiana la violencia hacia las mujeres. Sí, por supuesto, la UPN ya ha iniciado una serie de tareas para promover como toda esta erradicación. Tenemos un compromiso serio justamente al considerarnos pues una entidad formadora de profesionales en la educación, no solamente como una institución educativa en sí misma, como lo serían otras escuelas, sino por nuestro impacto, vaya, más allá. Algunas de las tareas justamente han sido la conformación de este comité, pero también justamente contemplar que parte promovido de UPN Ajusco, UPN a nivel nacional, que busca también esta forma de apoyar a otras universidades en otras entidades para ir fortaleciendo las estrategias y sobre todo llevar a cabo acciones que efectivamente colaboren a la prevención, a la atención y pues a la búsqueda, ¿no?, de otras estrategias. Sí, principalmente ha sido la conformación del comité. Actualmente estamos ya trabajando en la revisión de pues algunos documentos de marco legal, en la construcción de un protocolo propiamente para la atención, en abrir espacios para el acercamiento. Venimos justamente de haber celebrado algo que consideramos un gran logro para, pues, de un nivel hasta individual y comunitario, ¿no?, para la escuela, para la universidad, que fue este pronunciamiento, más bien el pronunciamiento en cero tolerancia, ¿no?, a estos ejercicios de violencia. Lo acabamos de hacer hace poquito, venimos todavía con la adrenalina, lo que da así. Y en un primer momento ya manifestar como estamos en contra de estos ejercicios, de cualquier ejercicio de violencia, es para nosotros un gran paso. Ahora, ¿qué hacer desde el ámbito individual, en primera instancia, y en segunda instancia en el ámbito colectivo? Porque si bien es cierto que en muchas de las ocasiones probablemente no somos nosotros quienes ejercemos este tipo de violencias directamente hacia las mujeres, tampoco lo denunciamos o lo hacemos evidente. Claro. Eso nos hace partícipes de ello. Claro. ¿Cómo funciona? Bueno, para el caso de las funciones o de las acciones que estamos implementando como comité, sí, uno de los puntos fuertes que hemos comentado, sobre todo con la comunidad estudiantil, también con la comunidad docente o administrativa, sí, pero principalmente con la comunidad estudiantil, en tanto que la Universidad Pedagógica Nacional tiene mayoritariamente población estudiantil femenina, hemos sido muy puntuales en el hecho de que quienes estamos en esta integración del comité somos un primer contacto. Un primer punto de contacto justamente para atender algún posible caso que se presentase, ¿no? Y eso implica a nivel discursivo que el estudiantado sepa que cuenta con personal de confianza y que está profesionalizado para acompañarle en una situación de este estilo. Porque muchas veces la falta de denuncia tiene que ver con la inseguridad que te representa la autoridad, ¿no? Es decir, si a mí, por ejemplo, como estudiante me pudiera acosar algún compañero o una persona dentro de la institución, no sabría a lo mejor con quién acercarme porque no sé si son sus amigos o si tienen favoritismos o alguna cosa así. Y entonces uno de los puntos fuertes o esenciales del comité es que sepan que somos ese primer contacto y que profesionalmente, con el conocimiento de causa, con el conocimiento de normativa, vamos a acompañarles en el proceso que tenga que llevarse si es que se llegase a presentar algún caso de acoso o hostigamiento.
Y es que es una realidad que parte de la cultura popular, lo llaman ellos, tiene que ver con esto, la broma, el señalamiento sutil, la sugerencia, el albur, etcétera. Y de repente hay quienes incluso expresan, es que ya no se puede decir nada, es que ya no se puede bromear de nada, es que ya no se puede hablar de nada. No, la realidad de las cosas es que estamos o necesitamos ir visibilizando de manera cada vez más acentuada, más puntual, este tipo de cuestiones y debemos irlas combatiendo tanto en lo individual como en lo colectivo. Sí, sobre esto que comentaba Sergio hace un momento, es importante también decir, un poco en cuanto a la pregunta que hacías, sí, la cuestión de la omisión o de la cultura del silencio, que no solamente tiene que ver con la denuncia en sí misma, que sí es muy importante, por supuesto, denunciar, porque va abriendo caminos para las acciones, pero también en la postura que una o uno toma cuando presencia un acto de violencia, ¿no? Porque también es muy común, como decir, no es mi problema, me refiero a no involucrarme, y entonces toda esta serie de posturas van permitiendo que la violencia permanezca en los espacios, ¿no? Y que sea un ejercicio de lo más cotidiano. Sí. Entonces, hablar no solamente de quién ejerce la violencia y quién la padece en ese sentido, sino también quién la respalda en este silencio. Es importante también valorar hasta dónde también somos corresponsables de estos ejercicios. Ahora, esta cultura del señalamiento, esta cultura de la denuncia o esta cultura incluso lo que le llaman hoy por hoy la cancelación, ¿es verdaderamente una vía que pueda ser útil o funcional para la erradicación de este tipo de expresiones de violencias? ¿Es parte de lo que debiéramos hacer para esperar que en un futuro ya no exista? ¿O es única y exclusivamente, por decirlo de alguna manera, es, ¿cómo decirlo?, como culpar o cargarle a una persona o a un cierto grupo de personas este tema, pensando que ellos también de alguna manera han sido presa de ello y que no lo notan porque lo viven de manera cotidiana desde casa? Híjole, eso es una pregunta buenísima, porque cualquier respuesta que uno pueda dar al respecto pues sería incompleta. Yo creo que la cultura o la llamada cultura de la cancelación pues tiene que responder en dos líneas. La primera, entender que muchos de los discursos que están, por ejemplo, en medios, responden o corresponden a un momento histórico diferente. Sí. ¿no? O sea, lo primero que viene a la mente es estos casos como el de Pepe Le Pew y etcétera, que son caricaturas que tienen 70 años. Sí. Entonces, me parece importante entender que son de un momento histórico distinto y que, por supuesto, su discurso es distinto al que es actualmente. Y que desaparecerlo no necesariamente significa que lo estamos combatiendo o erradicando, ¿o sí? No necesariamente, pero sí visibilizarlo. Okay. O sea, yo creo que el otro punto, digamos, o el contrapunto de esto es que se vale entender que son de otro tiempo, pero así al mismo tiempo se vale entender que es un discurso que en este momento no es tolerable. Ya no es vigente. No es vigente, y por eso me parece muy sano poner el dedo en ese tipo de ejemplos, no para omitir su existencia, sino para decir, este discurso era un discurso de otro tiempo que no corresponde al actual. Y entonces, aunque no lo cancelemos, y entre comillas, es decir, no saquemos a los personajes de la película o etcétera, sí es importante entender que esos discursos fortalecen un discurso mucho más allá del medio. Es decir, una caricatura, una película, un medio, una canción, etcétera, fortalecen ciertos discursos sociales. Y esos discursos sociales también corresponden a un contexto histórico. Claro. Y en ese sentido, esos discursos o esos medios o esos elementos que se quieren cancelar han fomentado un tipo de discurso que actualmente no funciona. Ahora, los cuentos infantiles, vamos todavía más hacia atrás, los cuentos, las fábulas infantiles, o esta imagen de la princesa que debe ser rescatada por un caballero galante encima de un bravío corcel y etcétera. Vamos, necesariamente puede suceder en este caso que lo vemos ya con cierta condescendencia y debemos modificar estas perspectivas, sí. Pero también el tema de la fantasía que mantiene con las niñas y los niños en pleno siglo XXI y que también lo ven de forma distinta. Hoy por hoy también muchos de ellos incluso se ríen de ese tipo de actitudes porque ya comienzan a entender esta diferencia de cómo se hacían las cosas antes y qué es lo que sucede en pleno siglo XXI. ¿Cómo seguir combatiendo eso para cambiar esta perspectiva desde las infancias?
Fíjate que has tocado un tema que a mí particularmente me encanta. Un poco sobre la creación, ¿no? De estos espacios y de lo fantasioso, de la fantasía, sí, de lo literario. Y es que efectivamente es una cuestión similar a lo que planteaba Sergio. Son, en esencia, discursos que nacen a partir de un contexto histórico y que es importante entender que ya no tienen espacio en este momento que nosotros estamos viviendo, pero que también nos sirven como un punto de comparación para justamente notar cuánto, claro, hemos avanzado. Por supuesto que nos hace falta muchísimo más trabajo, pero sí es muy importante. En la cuestión de los cuentos infantiles, sí, digo, ¿no? Un poco recordando Caperucita Roja, ¿no? Todas las producciones de los hermanos Grimm, Perrault, todo esto, ¿no? Sí. Que tienen también un discurso y una función social y política a su tiempo. Sí. Los cuentos ahora justamente me da mucha alegría poder compartir que ya se producen muchos contenidos para las infancias que tienen otra mirada, en donde justamente se procura empoderar a las niñas, a las adolescentes y a las jóvenes, ¿no? En esencia, a mirar y a percibirse de otra manera. Incluso ellas mismas producen. Eso es bien importante también mencionarlo, porque antes las producciones literarias y sobre todo los productos de cuentos, pues eran mayoritariamente discursos generados por una población masculina. Sí. Y entonces hablar de que ahora nosotras podemos justamente producir para nosotras, crear otras miradas, compartir otras miradas, otros sentires, también habla de una posibilidad, o más bien un abanico de opciones que antes no teníamos, ¿no? O sea, nos cuentan la historia de la princesa rescatada desde el ángulo del príncipe que rescata, ¿no? El príncipe valiente, el príncipe en el caballo. Pero hablarlo también desde yo, princesa, que me tocó que me rescataran, ¿cómo fue? O en el momento en que dejo de esperar a que me rescaten, claro, es una historia completamente distinta que creo que vale la pena que vaya tomando como más espacio. Hay mucho que se produce ya, no solamente en la parte de los cuentos, sí, también en la parte propiamente de lo poético, muchos movimientos en redes, por supuesto series que ya vemos dirigidas por mujeres que definitivamente tienen otra forma de mirar el mundo. Es bien importante notar también cómo a través de las historias, como ya decía Sergio, validamos y construimos la realidad. Pasa en otro de los ámbitos también muy importantes, que es el tema de los videojuegos. Y hay una controversia interesante, también los cómics, por ejemplo, por el otro lado, en el que se exacerban ciertos rasgos físicos de las mujeres. Esto también es de alguna manera violencia. El hecho de los atributos físicos de algunas mujeres que entran dentro de los cánones del siglo XX, sobre todo, ¿no? En el aspecto físico. Algunos decíamos, es que qué empoderada se ve Lara Croft, pero, ¿no? Brincando y saltando y haciendo. Claro. Pero vamos, de cualquier manera, seguimos viendo a estos chavos disfrutando de los videos o de los videojuegos, haciendo uso de estos dispositivos electrónicos, interesados más bien en los atributos que hacen los diseñadores de manera física, en ciertos ángulos o partes del cuerpo, para hacerlo todavía más llamativo para ellos. Claro, sí, es que ese discurso también es como bastante delicado, porque tiene que ver con la cosificación. O sea, en realidad, todo el diseño, toda la programación que se hace de los personajes, muchas veces tiene que ver con lo que decía Giovanna, es diseño de un hombre para consumo de un hombre, ¿no? Cómo enfocas al personaje, cómo lo vistes. Vaya, todos estos llamados mods donde puedes desvestir a las protagonistas de los juegos, o sea, eso tú no lo ves con personajes masculinos, tú no ves a Ryu encuerado, o sea, claro. Pero sí ves a Chun-Li, ¿no? O sea, ves a otros personajes que son femeninos y son eso, diseñados más para el consumo masculino que realmente hablando desde un enfoque. O sea, sí hay ¿Y el porcentaje de usuarios de los videojuegos son mayoritariamente hombres? No necesariamente. Últimamente, en los últimos años se ha emparejado muchísimo, pero también eso es un fenómeno curioso, porque muchísimas mujeres, aunque son videojugadoras, por su propia seguridad, no se muestra en sus nombres, en sus gamer tags o los nombres de usuario. Buscan o nombres neutros o nombres de plano masculinos solamente para que no exista este acoso. Entonces, aunque están buscando introducirse al mundo del gaming de una forma más profesional, lo cierto es que este tema de la violencia, este tema del acoso, que no se ejerce de la misma forma entre varones, les ha impedido ejercer libremente
pues derecho de jugar, ¿no? De derecho de tener estas acciones. Muy bien, pues nosotros vamos a estar muy al pendiente de las acciones que desarrollen en próximas ocasiones el comité, del trabajo que están desarrollando, porque vaya que es interesante, es profundo, se nota que ustedes están más que empapados del tema y que realmente les interesa y les preocupa esta cuestión, así que nosotros vamos a seguir muy de cerca todos los trabajos que sigan desarrollando. Les agradezco de verdad muchísimo que nos hayan acompañado en esta tarde. A ustedes por el espacio, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias y un gusto. Al contrario, muchísimas gracias, Giovanna Quetzal Gómez Rojas, Sergio Arturo Molina Vega, quienes son integrantes del Comité para la Igualdad de Género, Inclusión y No Discriminación. Gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Son las 2 de la tarde con 58 minutos. Ya nos vamos. Gracias también a usted por habernos acompañado del otro lado de la radio. Gracias a la señorita productora de este espacio, Adriana Gómez, mi querido Héctor Vargas en los controles técnicos. Yo soy Rodolfo Pasarán y como todos los jueves, le deseo a usted que tenga una excelente tarde. Mucho más que una meta. La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante. Zona Escolar.